sus Biblias allí al Evangelio de Juan en el capítulo 16. Evangelio de Juan en el capítulo 16. A partir del verso 16 vamos a estar leyendo en esta mañana. Siempre una iglesia evangélica, pentecostal, que tiene sana doctrina, enseña lo que dice la Biblia en cuanto a la realidad del ser humano en este mundo, de aquellos que siguen a Dios. Lo que dijo Jesús, que en el mundo tendríamos aflicción, pero que podíamos confiar porque Él ya había vencido al mundo. Nosotros no predicamos un evangelio sin sufrimiento, sin problemas. De hecho, tenemos problemas, tenemos dificultades y atravesamos por momentos de dificultad. Hay sufrimiento también en la vida del cristiano. Pero tenemos la esperanza, pero tenemos la promesa de Cristo de que Él está con nosotros. Y que aún en las pruebas y dificultades Él nos da la salida. Y Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Una de las cosas que a veces se enseña de mal manera o se malinterpreta es que el Evangelio es todo color de rosa. No, de hecho hay problemas, hay dificultades. Pero eso no quita que podamos ser felices y que podamos vivir con el gozo del Señor en nuestras vidas. Hemos hablado en otras oportunidades acerca de los ladrones de nuestra felicidad, de los ladrones del gozo, de aquello que viene para robarse eso de nuestras vidas. Pero hoy quiero compartir con ustedes en esta mañana algunos consejos para nuestra felicidad. Muchas personas, para muchos en el mundo, los llantos, los lamentos es algo normal y cotidiano del día a día. Y viven así, acostumbrados de esa manera. Pero nosotros como hijos de Dios debemos reconocer que no es normal vivir así. Sí tenemos problemas, sí tenemos dificultades, pero el gozo del Señor debe estar en nuestro corazón. Vamos a leer allí a partir del verso 16. Dice, todavía Jesús estaba hablando aquí a los discípulos y a la gente, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Decían pues, ¿qué quiere decir el Señor con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y el Señor da un ejemplo aquí. En el verso 21 dice, la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después, ¿qué es lo que pasa? Pero después ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. El Señor llegando allí casi a la etapa final allí de su ministerio, Jesús sabiendo que la hora allí del sufrimiento, de la muerte, de entregar su vida se acercaba, iba hablando a los discípulos y los iba preparando. Y aunque ellos muchos no entendían y no entendieron casi nada, hasta después, ¿no? Hasta mucho después que el Señor había resucitado, y ahí se dieron cuenta de todo lo que había dicho, de todo lo que había enseñado. Y mucho más después cuando vino el Espíritu Santo y fueron llenos de poder. Pero el Señor los estaba preparando y les decía, van a sufrir, van a atravesar un momento de allí de dolor, de angustia. Y el mundo se va a alegrar. Muchos se iban a burlar allí de ellos, de los seguidores de Jesús. Pero dice que después su tristeza se iba a convertir en gozo. No iba a ser para siempre, iba a ser por un momento, iba a ser algo pasajero. Porque lo que Jesús les iba a dar, lo que Dios mismo les estaba dando, era de ese gozo. Que no es una alegría de momento, que no es una alegría momentánea.
Y por eso quiero reflexionar en esta mañana juntos en algunos consejos que encontramos en la palabra de Dios para nuestra felicidad. En nombre de la felicidad se han hecho muchas cosas, se han escrito libros, se han hecho películas. ¿Saben que hasta guerras se han hecho buscando la felicidad? Hogares se han destruido en busca de esa felicidad. Un sinfín de cosas. Hay libros que dicen, bueno, tantos pasos para la felicidad. Y nosotros como hijos de Dios debemos recordar que tenemos la guía para nuestra felicidad, para que el gozo del Señor esté en nuestras vidas. Y es la palabra de Dios. Ningún libro, ningún otro consejo, ninguna otra cosa, ningún otro ejemplo vamos a encontrar para nuestras vidas con más exactitud, con más precisión que la palabra de Dios. Porque su palabra es vida eterna y es verdad. Amén. Entonces, mirando en esto, pensando en esto, ¿no? En el texto acá que leímos, dice que nuestra tristeza se convertirá en gozo. En eso tan completo que no depende de una circunstancia, que no depende de una situación, que no depende de cómo estemos, que no depende de una enfermedad, que no depende de una pérdida, que no depende de un mal momento económico, sino que ese gozo, esa felicidad, esa alegría, que no es pasajera, que no es momentánea, sino que permanece, aún a pesar de las circunstancias. Si notamos que hemos perdido allí la felicidad, el gozo, vamos a ver en esta mañana algunos consejos para poder recuperar eso que el Señor nos da. La palabra dice del Señor que Él es nuestro gozo y que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Es lo que nos da fuerza para poder permanecer, para poder resistir, para poder continuar, para poder seguir adelante. Y aunque atravesemos un momento de dificultad, Él nos da la fuerza, Él nos da la fortaleza. Amén. Aunque nos toque momentos difíciles, y a veces podemos pensar, pero ¿por qué? O ¿por qué me pasa esto a mí? O yo no merezco esto. Muchas veces humanamente lo decimos, pero si nos preguntamos por un momento, ¿Jesús mereció lo que tuvo que pasar? Y dice que fue llevado a la muerte y a la muerte de cruz. Fue humillado hasta lo extremo. Llevó la peor muerte, el peor sufrimiento, el peor castigo, la peor humillación que podría haber para un ser humano en la época, allí cuando estaba el Imperio Romano, era la muerte de cruz. Y esa fue la muerte que llevó Jesús. Y no solo la muerte, ayer anoche hablábamos con los jóvenes, todo lo demás, el castigo, la humillación, la traición, aquel como Pedro que le negó, los que le dieron la espalda, los que se burlaron, todo eso, ¿lo mereció Jesús? Claro que no lo merecía, pero lo sufrió por nosotros y para que nosotros pudiéramos tener vida en Él, pero no solamente vida en abundancia, y no solamente eso, pudiéramos tener de su paz, y no solamente eso, pudiéramos experimentar ese gozo que podemos experimentar aquellos que permanecemos en Cristo y tenemos a Jesús como nuestro Señor en nuestras vidas. Y es un desafío para nosotros, y aquel que no lo ha experimentado, es un desafío poder experimentar el gozo y la alegría que da el Señor, a pesar de las circunstancias, a pesar de todo lo demás. Es un desafío experimentar la vida cristiana, porque no hay aburrimiento, porque no hay nada que pueda decir, si alguien dice, estoy aburrido porque tengo que seguir lo que dice la Biblia, no ha experimentado lo que es la verdadera vida cristiana, lo que es ser hijos de Dios. Y algunos consejos que encontramos en la palabra de Dios para poder experimentar ese gozo, esa felicidad que nos da el Señor. Lo primero allí que nos dice la Biblia, Salmo 16, verso 11. Vamos a ver algunos versículos en esta mañana. Salmo 16, 11. David, alguien que experimentó todo y vivió de todo allí, expresa unas palabras aquí en el Salmo 16, 11. El primer consejo que vemos, de acuerdo a lo que dice la Biblia, es que podamos acercar nuestra vida al Señor. Si queremos experimentar ese gozo, esa felicidad que solamente Cristo nos puede dar, lo primero que tenemos que hacer es acercar nuestra vida a Dios. Y no estoy hablando de entregarse a Cristo, de hacer la oración de fe, de venir por primera vez, porque creo que todos los que estamos aquí un día entregamos nuestro corazón al Señor. Y aquel que permanece en Cristo, estamos hablando en este consejo de recordar cada día,
de acercarnos al Señor, de buscar de Él, de buscar su presencia. David era alguien que se lo recordaba a sí mismo cada día. Y en el verso 11 allí del Salmo 16 dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. En tu presencia hay plenitud de gozo, decía David. Para poder experimentar esa plenitud, en la presencia de Dios está todo lo que nuestra vida necesita. Está todo lo que nosotros necesitamos. Todo lo demás es pasajero, todo lo demás se acaba. Pero lo que nos da la presencia de Dios permanece para siempre. Todo lo demás es transitorio, pero cuando nosotros estamos en comunión con el Señor, podemos tener la plenitud, la totalidad de estar en comunión allí con Él y de experimentar ese gozo y esa felicidad que nuestra vida necesita. Pero David sabía y entendía esto, que para eso debía habitar en la presencia de Dios. Debía buscar cada día en la presencia de Dios. Porque no es algo de un momento. Por eso el Salmo 91 allí dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No dice el que viene, el que visita, el que viene cada tanto a la presencia de Dios. El que lo busca cada tanto. Dice el salmista: el que habita al abrigo de Dios, al abrigo del Altísimo, al cuidado de Dios. Está hablando de permanecer, de estar cada día. Y hoy más que nunca es totalmente difícil para nosotros si no permanecemos en la presencia de Dios. El primer paso lo dio Él y Él se acercó a nosotros desde el principio y hasta hoy se sigue acercando a nosotros. Ahora es nuestra responsabilidad poder permanecer en la presencia de Dios para poder experimentar todo lo que Él tiene para nosotros, para poder disfrutar de todo lo demás. Porque aunque tengamos problemas como el resto del mundo, Él nos da de su paz, nos da de su gozo, nos da de esa tranquilidad, nos da esa sensación de que podemos estar seguros en Él, porque Él cuida de nosotros. Y lo que nos falta hoy, Él lo va a proveer. Y lo que necesitamos hoy, mañana quizás vamos a ver un milagro de parte de Dios. Por eso a veces contamos los testimonios para bendecir a Dios, para darle gracias a Dios, para glorificar el nombre de Dios, pero también para animarnos unos a otros, para que podamos reconocer qué bueno y qué lindo es habitar en la presencia de Dios, porque allí encontramos todo lo que necesitamos, porque allí hay plenitud de gozo, porque allí hay suficiente para cada uno de nosotros. Dios no es escaso para con nosotros. Dios no es escaso para con nadie. Para aquel que le busca, dice que Él es galardonador. Él premia, Él recompensa a aquellos que le buscan. Entonces el desafío para nosotros, para la iglesia Siloé aquí, para esta familia, es que podamos experimentar eso en este tiempo. Que podamos buscar la presencia de Dios, porque Dios nos va a bendecir. Dios va a bendecir al corazón que busca y que tiene hambre, que tiene sed, que tiene esa necesidad de la presencia de Dios. Así como lo expresaba David, decía: Señor, en tu presencia está todo. En tu presencia hay plenitud de gozo. Encontramos la totalidad de todo lo que necesitamos, de todo lo que mi vida, de todo lo que mi alma necesita. Entonces, si vamos a ver algunos consejos allí para poder tener esa felicidad, ese gozo que el Señor promete en su palabra, lo primero es acordarnos de habitar en su presencia, de acercarnos a Él, de buscar cada día, por lo menos un momento, un tiempo allí, decirle: Señor, ¿cómo está mi vida? ¿Cómo voy marchando? Quizás me equivoqué hoy tantas veces, pero tú me perdonas, tú me limpias, tú me das una nueva oportunidad. Quiero acercarme una vez más a ti para poder estar en tu presencia y poder experimentar eso. Señor, lo que dices en tu palabra es verdad, tú lo cumples. Por eso quiero experimentar todo lo que tú tienes para mí y poder vivir con ese anhelo y con esa expectativa. Señor, no quiero perderme nada de todo lo que tú tienes para mí. La vida aquí en este lugar, en esta tierra, es tan corta, es tan pasajera, es tan pequeña comparada a toda la eternidad que vamos a vivir con el Señor. Es un momento, es como allí un flash, un abrir y cerrar de ojos lo que vivimos aquí. Aunque alguno pueda decir: bueno, tengo tantos años, tengo 100 años, ¿no? Ninguno hay de 100 años aquí, pero por más que podamos nosotros contar con nuestra memoria allí, con nuestra vida, los años allí, de acuerdo a cómo nosotros los medimos, para el Señor eso nos cuenta, porque
Para Él el sentido de la eternidad es diferente. Y vamos a pasar una eternidad, y quiera Dios que la pasemos con Él. Quiera el Señor que podamos estar en su presencia en esa eternidad. Amén. El segundo consejo que vemos allí en la palabra de Dios, quiero leer allí en el libro de Hechos, en el capítulo 20. Hechos capítulo 20, versículo 35. El segundo consejo que encontramos en la palabra de Dios es que procuremos hacer feliz a alguien más. Y este es otro secreto. Para poder ser felices nosotros, para poder experimentar ese gozo y esa felicidad que Dios nos da, lo primero que tenemos que hacer es acercarnos a Él y estar en su presencia. Pero después que el Señor nos da, después que el Señor nos llena, después que el Señor nos bendice, después que el Señor sacia nuestra alma, después que el Señor cubre nuestra necesidad, debemos acordarnos de los demás, de los que tenemos a nuestro lado, de nuestro prójimo. Procurar hacer feliz a alguien más. En el capítulo 20 de Hechos, allí en el verso 35, en todos he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Palabras allí del apóstol Pablo. Y Pablo decía esto: siempre había enseñado, ¿no?, a trabajar de esa manera, pero también a ayudar a los necesitados y recordar lo que Jesús había dicho. Y Jesús dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Bienaventurado significa dichoso, feliz. Podemos ser verdaderamente felices cuando nuestra vida no está enfocada solamente en nosotros mismos y solamente en nuestra necesidad. Podemos experimentar la felicidad y el gozo que Dios nos da cuando nosotros podemos mirar más allá de nosotros mismos, más allá de nuestra propia situación, nuestra propia condición. Cuando nosotros nos ponemos a pensar un poquito en los demás, en las personas que Dios ha puesto a nuestro lado, sea en nuestra familia, sea en la iglesia, sea en el lugar donde estemos. Cuando podemos mirar un poquito a nuestro costado, vamos a encontrar también la felicidad. Cuando podemos ayudar a alguien, cuando nuestra vida no está enfocada en nosotros mismos, sino también en el prójimo. Somos felices cuando no solamente nosotros nos dedicamos a recibir, sino cuando podemos dar algo de nosotros. Cuando nuestra vida puede bendecir a alguien. Y no estoy hablando necesariamente de la parte económica, porque podemos bendecir a alguien. Y hermanos, usted no sabe el poder que tienen a veces nuestras palabras. Y cuando nosotros bendecimos a alguien, cuando nosotros damos una palabra de ánimo y aliento, a veces simplemente le estamos cambiando el día a la persona. Cuando nosotros le decimos a alguien: voy a orar por ti. Cuando nosotros mandamos un simple mensaje de aliento, de ánimo, estamos siendo instrumentos en las manos de Dios. Y estamos compartiendo del amor de Dios a los demás. Pero a su vez, hacia nosotros mismos, somos nosotros bendecidos cuando podemos dar. Somos bendecidos cuando podemos dar de eso que el Señor nos dio. Somos bendecidos cuando podemos compartir de esa alegría, de ese gozo, de esa paz que Dios nos da. Somos bendecidos cuando podemos compartir a otros del amor de Dios. Hay un hecho que quizás algunos ya lo conozcan y a veces hemos escuchado a predicadores hablar acerca de esto, de lo que sucede allí en Israel, en la parte del Mar Muerto. Y en este lugar dice que muchos ríos, muchos afluentes allí, todos con sus corrientes terminan allí, desembocan en este lugar, en el Mar Muerto. Muchos ríos que producen mucha vida, que son muy ricos. Todo este lugar es una tierra muy bendecida, muy productiva. Y de hecho cada uno de estos ríos, de estos caudales, allí desembocan en el mar Muerto. Y todos estos ríos que portan tanta vida, desembocan allí, terminan allí. Pero termina allí y nada más. Y lo que sucede en este lugar, que se conoce así con este nombre, el Mar Muerto, es porque todo termina allí y no tiene ninguna salida hacia otro lado. Hay otros lugares similares que tienen salida al océano y el agua está en constante movimiento y produce vida. Pero allí en este lugar no hay peces, no hay nada, porque no puede producir vida, porque todo lo que recibe queda allí y se estanca, y se pudre y se muere.
Por eso se llama así, el Mar Muerto. Y en ese lugar no hay vida, porque recibe tanto, recibe de un lado, recibe de otro, pero no brinda nada, no da nada. No tiene una salida allí para llevar sus aguas hacia otro mar más grande o hacia el océano. Y todo lo que queda allí se muere. Y así pasan nuestras vidas. A veces el Señor nos da tanto y a veces recibimos tanto. A veces hay personas que reciben tanto, pero nunca brindan nada, nunca llegan a dar nada. Y lo que sucede con su vida es que se va secando y se va muriendo. Y se va perdiendo ese gozo, esa felicidad. Pero qué bueno cuando nosotros podemos entender lo que dijo Jesús. Más bienaventurado es dar que recibir. Dichoso, feliz aquel que entiende que puede bendecir la vida de los demás. Y que siguiendo este consejo encontramos felicidad y gozo también en nuestras vidas. Y si no lo ha hecho, lo puede hacer y lo puede experimentar. No porque lo diga yo, sino porque lo dice la palabra de Dios. Y es una promesa de Dios para nuestras vidas. Amén. Otro consejo es que podamos tener un corazón agradecido para con el Señor. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Pablo les dice allí, den gracia en todo, sean agradecidos, no olviden la gratitud, porque esta es la voluntad de Cristo para nosotros. Una de las mayores causas de tristeza es la falta de agradecimiento. Cuando nos olvidamos de ser agradecidos, uno de los mayores problemas muchas veces que acarrea la falta de agradecimiento es las quejas, el desconformismo, las murmuraciones y todo lo demás. Pero cuando nosotros somos agradecidos a Dios por lo que tenemos hoy, cuando nosotros agradecemos a Dios por lo que Él nos ha dado hoy, cuando nosotros agradecemos a Dios por lo que Él nos permite hacer hoy, en donde nos permite servir, en las cosas que Él nos da y nos bendice, cuando dejamos de mirar todo lo que nos falta y agradecemos por lo que Dios nos ha dado hoy, cuando me puedo levantar y decir, Señor, gracias por este día, porque es un día que tú me regalas para vivir. No porque yo lo merezca, sino porque tú quisiste que hoy me levantara y hoy me regalaste un día más de vida. Cuando cambiamos y tenemos esa actitud, cuando podemos decir, Señor, gracias por lo que me has dado. Señor, gracias por la familia que me diste, aunque algunos son insoportables. Pero gracias, Señor, porque yo también a veces soy insoportable. Gracias, Señor, por las personas que tú has puesto a mi lado. Y comenzamos, aunque tengamos miles de problemas, aunque nuestra familia se dé vuelta para arriba, pero comenzamos a dar gracias a Dios por lo que nos dio, por el lugar donde nos puso. El Señor comienza a hacer algo. Cuando nosotros tenemos un corazón agradecido, gracias, Señor, por la familia que tú me permites, en la que me permites ser parte. Gracias, Señor, por la iglesia que tú me diste. No solamente por este lugar, que gracias a Dios es un lindo lugar y cada día lo vamos mejorando más y queremos seguir adelante con esto. Pero gracias, Señor, por los hermanos que tú has puesto en este lugar. Gracias por los pastores que tú nos has dado. Gracias, Señor. Cuando comenzamos a ser agradecidos, hay algo que cambia. El agradecimiento rompe barreras. El agradecimiento rompe allí obstáculos. El agradecimiento permite que corazones sean sanados y restaurados. Y cuando nos olvidamos de todo lo que nos falta, sí, faltan muchas cosas quizás, claro que sí. Sí, hay cosas que cambiar, claro que sí. Pero agradezco a Dios por lo que tengo hoy. Gracias, Señor, por lo que puedo estar haciendo para ti. Porque tú me permites servir. Gracias, Señor. Agradecemos a Dios por los hermanos que participaron de la reunión la semana pasada, por los colaboradores. Y qué bueno que cada uno de nosotros podamos ser parte de lo que Dios está haciendo en este lugar. Con la familia Siloé. Amén. En este lugar, en toda esta zona. Gracias a Dios. Gracias porque nos ha permitido allí tener este tiempo para abrir esta red para los adultos allí en Estación Atlántida. Gracias por lo que se está haciendo con los niños allí. Gracias por los hermanos que han dispuesto allí su hogar y por los hermanos que están yendo allí a servir también. Cuando comenzamos a agradecer, sí, nos gustaría tener muchos más, nos gustaría tener en diferentes lugares, pero agradecemos por lo que tenemos hoy. Le damos gracias a Dios por lo que Él nos permite hacer hoy.
Gracias, Señor, porque tú me permites, aunque sea hablarle a alguien de Cristo. Gracias porque tú me permites, aunque sea llevarle un vaso de agua a alguien, abrir la puerta allí para que alguien pueda entrar. Gracias porque tú me permites, aunque sea, poder venir a colaborar aquí en la iglesia, con la limpieza, con lo que sea. Cuando somos agradecidos con Dios, Dios también nos lleva a otro nivel. Cuando nosotros tenemos un corazón agradable para Él, que le agradece, que le da gracias por lo que hoy tiene y que no está quejándose por lo que falta, ahí el Señor comienza a levantarnos paso a paso. Ahí comienza a bendecir nuestra vida. Y es de esa forma, de esa manera que vamos creciendo. Y sobre todo, y encima podemos decirle, para agregarle, nos da gozo y nos da felicidad. Amén. Nos da alegría poder servirle a Él. Nos da alegría poder ser parte de lo que Dios quiere hacer en este lugar. Nos da alegría ser parte de la obra de Dios en este lugar. Y para terminar, un consejo más, hermanos, en esta mañana. Perdonar a los que nos han ofendido. Salmo 32, verso 5. Uno de los pecados ocultos más destructivos es la falta de perdón. Y sí, es un pecado, porque el Señor nos llama a perdonar. Y si desobedecemos, cuando desobedecemos al Señor estamos pecando. Aunque nos cueste, aunque nos duela, pero la palabra de Dios allí nos llama a perdonar. Y el Salmo 32, en el verso 3, el Salmo de David dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Uno de los pecados así ocultos que más destrucción trae a nuestra vida, que más dolor, que trae sequedad, que trae muerte, es justamente la falta de perdón. Mientras nosotros callamos en esto, en nuestro interior se va secando el gozo, se va secando la felicidad, se va consumiendo eso. Y el ejemplo que dio Jesús fue perdonar. Y es una decisión, no es algo que vamos a sentir. Siempre enseñamos esto, ¿no? Es como el amar. No es algo que a veces sí vamos a sentir, pero a veces no, y vamos a tener que tomar la decisión de poder hacerlo, de poder perdonar, de poder soltar eso y dejar que el Señor sea el que continúe la obra, que nuestro corazón sea sanado, pero nuestra parte es perdonar. Después, lo demás el Señor lo hará. Pero mientras nosotros tenemos eso en nuestro interior, o mientras guardamos eso y ocultamos eso, nuestro interior se va secando. Poco a poco, lenta o más rápidamente, pero poco a poco nos vamos secando y se va secando ese gozo y esa felicidad que el Señor nos da. Pero cuando nosotros decidimos perdonar, cuando nosotros decidimos olvidar y poder perdonar, el Señor comienza a hacer algo nuevo en nosotros y comienza a reverdecer nuestra vida, comienza a reverdecer ese gozo, esa alegría y esa paz en nuestro corazón que nada ni nadie la puede quitar. Y dijo Jesús allí en las palabras que leímos de Juan: ese gozo que Él nos va a dar, nada ni nadie lo podrá quitar. Cuando nosotros permanecemos en Él, cuando nosotros buscamos de su presencia y queremos allí, como dijo David, habitar en su presencia, porque entendemos que allí está todo lo que necesitamos, que allí está la plenitud del gozo, de nuestra paz, de nuestra alegría, de todo lo que el Señor tiene para nosotros. Y todo lo demás está en su presencia. Cuando nosotros nos preocupamos por poder dar y bendecir a alguien, bendecir a los demás, cuando nosotros tratamos allí de tener un corazón agradecido y perdonar a aquellos que nos ofenden, vamos por el buen camino. Nos vamos acercando allí a lo que Dios quiere hacer en nosotros y con nosotros, con nuestras vidas. Y podemos estar seguros de que el Señor nos va a dar de ese gozo que permanece, de esa felicidad que permanece y que nada ni nadie nos la puede quitar, porque la dio Él. Lo que Él nos da, nada ni nadie lo puede quitar. Nosotros mismos lo podemos perder o entregar por nosotros mismos, pero lo que Dios nos da, nadie lo puede quitar.